Me llamo Daniel Esteban Ríos Molina. Tengo 39 años y nací en Valencia. Soy hijo de pastor evangélico y durante mucho tiempo creí que esa frase era mi identidad completa. Crecí rodeado de Biblia, himnos, reuniones y ese respeto silencioso que la gente tiene por la familia del pastor. Aprendí a hablar en público antes de aprender a escucharme por dentro. Yo no era el rebelde, era el ejemplo. Y cuando eres el ejemplo, dudas en secreto y sonríes en público. Por años pensé que Dios me quería así, firme, útil, correcto y siempre preparado para responder preguntas. Mi padre se llama Samuel Ríos Serrano. No fue un hombre perfecto, pero fue constante, trabajador y entregado a su comunidad. En casa, la fe era agenda, horario y conversación. Los domingos no eran un plan, eran la vida. Yo iba a la iglesia con zapatos lustrados y una sensación de misión. Mi padre me decía, «Hijo, la palabra es espada y medicina». Yo repetía eso con orgullo. A los 16 ya dirigía jóvenes y a los 20 me buscaban para aclarar dudas sobre católicos. Me enseñaron frases. Solo Biblia, solo fe. La misa repite. Yo las decía sin pensar. Me casé con Rebeca en 2009. Ella es más tranquila que yo, más humana, y por eso me sostuvo cuando mi cabeza se volvía una máquina. Tuvimos a Mateo en 2012 y a Inés en 2016. Por fuera éramos la familia ideal. Servicio, sonrisas, cero escándalos. Por dentro yo vivía con un nudo permanente. Sentía que mi valor dependía de hacerlo todo bien, de no fallar, de no dudar. Si un día me levantaba seco, yo lo llamaba falta de fe, y me castigaba con más actividad. Rebeca me decía, «Daniel, Dios no es jefe». Yo respondía, «Hay que cumplir». El 3 de abril de 2021, a las 23:38, discutimos en la cocina en voz baja para no despertar a los niños. Yo venía de preparar un tema para jóvenes sobre la falsa religión. Rebeca me miró cansada y dijo, «No te veo feliz». Yo, sin gritar, solté una frase que hoy me avergüenza. No estamos para ser felices, estamos para ser fieles. Ella se quedó inmóvil, como si yo hubiera apagado la luz. Se fue a dormir sin responder. Yo me quedé con el café frío y una pregunta. ¿Y si estoy sosteniendo un personaje? Esa noche no recé, temí. En diciembre de 2021, Rebeca vio un anuncio de música sacra y propuso ir solo por cultura. Yo acepté para mostrarme abierto, seguro, superior incluso. Caminamos por el centro hasta la zona de la catedral. Yo iba tenso, vigilante, como si una piedra pudiera contagiarme. Entramos y el silencio me incomodó. No era el silencio de antes de predicar, era otro, más hondo. Inés, con 6 años recién cumplidos, se soltó de mi mano y miró hacia el frente con seriedad. Entonces me preguntó, «Papá, ¿dónde está el altar?» Y luego, «¿Por qué todos miran ahí?» Yo me quedé mudo. Esa noche regresamos a casa y yo intenté reducirlo a algo turístico, pero la pregunta de Inés se quedó pegada, como una astilla. Mateo también dijo que la iglesia se sentía distinta. Rebeca no discutió, solo observó. Yo, en cambio, empecé a dar respuestas automáticas, porque es tradición, porque les gusta, porque no entienden. Y mientras lo decía, me sonaba falso. En mi interior aparecía una frase incómoda. Aquí no miran al predicador, aquí miran un centro. En enero de 2022, para calmarme, decidí investigar, pero con una intención, reforzar lo que ya creía. No sabía que eso me rompería. Empecé por la historia, buscando pruebas de corrupción. Abrí textos antiguos con actitud de fiscal, no de discípulo. En vez de caricaturas, encontré cristianos hablando con una claridad que me descolocó.
Leí a Justino Mártir, describiendo reunión dominical, lecturas, oración y un pan y vino tratados como algo real. Luego vi a Ignacio de Antioquía diciendo que algunos se apartaban porque negaban que la Eucaristía fuera el cuerpo de Cristo. Cerré el portátil varias veces, como si así pudiera apagar el problema. El 18 de enero de 2022 escribí: si esto es temprano, mi mapa está mal. Para mi sorpresa, yo había jurado que nunca asistiría a una misa, pero la curiosidad ya era dolor. Busqué horarios, elegí un día laboral y convencí a Rebeca de ir conmigo. Fue el 2 de febrero de 2022. Llegamos temprano, con frío en las manos, y nos sentamos en un banco lateral. Yo estaba rígido, listo para detectar errores. Inés miraba hacia adelante como si esperara algo. La misa empezó y yo intenté analizar cantos, lecturas y gestos, pero el ambiente me obligaba a callar. A las 09:28 me arrodillé, no por costumbre, sino por respeto, y sentí un alivio inesperado muy real. Lo que cambió mi vida ocurrió en la consagración. Eran las 10:15. Miré el reloj por nervios. De rodillas sentía una presión en el pecho, una tensión vieja. Cuando el sacerdote elevó la hostia, esa presión aflojó de golpe, como si soltaran una cuerda dentro de mí. No fue emoción teatral, fue físico, concreto. La respiración se abrió y tuve que tragar saliva para no llorar. Dentro apareció una frase breve: deja de pelear. Me quedé quieto. Inés me tocó la manga y susurró: papá, aquí sí está Jesús. Yo no supe responder. Salimos en silencio y mundo sonaba distinto. Al salir caminamos sin plan, como si la ciudad estuviera más lenta. Rebeca me miró y no me presionó. Solo dijo: te vi. Algo pasó. Yo asentí, incapaz de explicarlo. Esa tarde apagué el móvil y me senté en el salón sin preparar nada. Me di cuenta de que yo nunca había estado con Dios sin hablar, sin enseñar, sin corregir. Siempre estaba produciendo. Aquella noche intenté orar y solo me salía una frase: si eres tú, guíame. No pedí señales raras, pedí verdad. Y por primera vez en años, el silencio no me dio miedo. Sentí descanso, pero vértigo. En marzo de 2022, un compañero del trabajo, Javier, notó mis libros y me habló de una amiga historiadora. Quedamos en una cafetería cerca del Mercado Central el 12 de marzo, a las 17:20. Ella se presentó: Elena Morales Santamaría. Yo fui con defensas y le dije: solo quiero saber cuándo empezó la corrupción. Elena sonrió sin burla. La historia no funciona como meme. Si quieres verdad, leemos fuentes. Esa frase me desarmó. Pasamos 2 horas mirando textos y contextos. Elena no intentó captarme. Me enseñó a leer con precisión. Salí con vergüenza y alivio y con ganas de seguir. Desde entonces, cada 2 semanas, Elena me daba una tarea sencilla y brutal: leer sin seleccionar solo lo que me convenía. El 26 de marzo me trajo copias y me dijo: no discutas aún, primero entiende. Leí descripciones de liturgia, autoridad y unidad visible. Me sorprendió ver palabras como obispo, altar, sacrificio, confesión. Yo, que pensaba que todo eso era tardío, lo encontraba temprano. Algunas noches me levantaba para comprobar una cita, como si pudiera salvar mi orgullo. Rebeca me veía y preguntaba: ¿te estás peleando con Dios? Yo respondía: no, creo que por fin lo escucho, sin miedo ya. En abril de 2022 volvimos a misa, un domingo por la mañana. Yo quería pasar desapercibido, pero al final el sacerdote se acercó con naturalidad. Se llamaba Ignacio Beltrán. Saludó a los niños por su nombre y me dijo: si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Yo marqué distancia. Soy evangélico, mi padre es pastor.
Ignacio respondió sin ironía. Entonces sabes lo que es cuidar almas. Si vienes con respeto, yo también. Me dio su número en un papel y se fue. Ese gesto sin presión me desconcertó, porque yo estaba acostumbrado a líderes con prisa por ganar siempre así. Lo llamé el 7 de mayo de 2022, a las 19:05. Quedamos en un despacho pequeño. Yo llegué con objeciones, listo para debatir. Ignacio escuchó sin interrumpir y, al final, preguntó: ¿Quieres ganar o quieres entender? Me dolió, porque era verdad. Me dio una tarea: leer Juan 6 sin comentarios y volver con 3 preguntas honestas. Añadió: si sientes miedo, dilo. El miedo no es argumento. Salí frustrado y aliviado. Por primera vez un líder religioso no me ofrecía un atajo, sino paciencia. Esa noche Rebeca me abrazó y dijo: no luches contra la luz. Yo lloré en silencio, solo. El 18 de abril de 2022, a las 21:07, fui a casa de mis padres. Mi padre estaba en el salón con la Biblia abierta. Yo dije: papá, he estado leyendo textos antiguos y he ido a misa. Él respondió: ¿a misa? Asentí. Intenté explicar que era investigación, no rebeldía. Me cortó: Daniel, tú sabes lo que eso significa. Yo dije: no puedo llamar mentira a algo que no he mirado. Se levantó sin gritar: si cruzas esa puerta, yo no te acompaño. Mi madre susurró: hijo, por favor. Yo salí temblando. En coche lloré y no encendí la radio. Desde ese día mi padre dejó de llamarme. No hubo insultos, hubo silencio. En cumpleaños familiares, él se quedaba en otra habitación, y si yo entraba, él salía. Mis hijos lo notaron. Mateo preguntó el 8 de mayo de 2022: ¿el abuelo está enfadado conmigo? Inés decía: ¿por qué el abuelo no me mira? Yo no sabía responder sin herirlos. Mi madre me hablaba a escondidas, cuando él no estaba. Rebeca y yo vivimos semanas tensas, por el peso de la lealtad. Yo sentía culpa, pero también sabía que retroceder sería mentirme. Esa certeza no era orgullo, era paz dolorosa. En mi comunidad evangélica el cambio fue claro. Dejaron de pedirme que enseñara y luego me apartaron de reuniones de liderazgo. 3 amigos de 15 años se alejaron sin drama. Andrés me escribió el 22 de mayo de 2022. Te aprecio, pero no puedo caminar contigo si estás confundido. Lo entendí porque yo fui igual. También perdí mi apellido ministerial. Ser hijo del pastor me abría puertas. De pronto era una sombra. Dolía perder pertenencia. Pero cada vez que entraba en iglesia católica y veía a la gente arrodillada, sentía un centro que empezaba a importarme más que mi lugar. Ignacio me invitó a adoración eucarística. Yo dije que me parecía exagerado. Él respondió: no discutas, siéntate 10 minutos, y si no te sirve, te vas. Fui el 24 de mayo de 2022 a las 20:30. Entré al fondo con brazos cruzados. Había silencio, una custodia al frente y gente normal. Jóvenes, ancianas, un obrero. Nadie actuaba. A los 5 minutos entendí que mi cabeza buscaba excusas para no rendirse. Entonces sentí ganas de estar sin producir, ni demostrar. Me quedé media hora. Salí sin euforia, pero con una tranquilidad nueva. Esa noche dormí profundo, sin pesadillas, por primera vez. Leí Juan 6 como Ignacio me pidió, despacio, con la incomodidad de quien sospecha que ha entendido mal toda la vida. Subrayé y escribí preguntas. El 28 de mayo de 2022 volví y dije: si esto es simbólico, ¿por qué suena tan literal? Ignacio me hizo leer en voz alta y me preguntó qué me escandalizaba realmente. Me explicó que la fe no niega la razón, rinde la soberbia. Luego dijo: no necesitas dejar de ser bíblico, necesitas dejar de ser dueño. Esa frase me persiguió, porque yo quería ser dueño de todo.
y así terminó mi seguridad de hierro. En junio de 2022 empezamos a ir a San Nicolás. Yo quería un lugar donde los niños vieran la fe sin miedo. La primera vez, el 5 de junio, Inés levantó la cabeza y dijo: «Papá, parece cielo». Mateo preguntó: «¿Por qué aquí todos se callan?». Yo no tenía respuestas de manual. Solo dije: «Porque creemos que Dios está aquí». En esas visitas aprendí algo básico. La belleza no me obligaba a discutir. Me invitaba a rendirme. Y yo empezaba a necesitar rendición más que argumentos, porque mi orgullo ya estaba cansado. Y si Dios era real, yo debía cambiar. Volví a hablar con mi padre el 12 de noviembre de 2022. Llegué a las 20:12 y me recibió en la puerta. Le dije: «Papá, no quiero humillarte. Ya no puedo llamar mentira a algo sin mirarlo». Él respondió: «Tu inteligencia es lo que el enemigo usa». Yo dije: «No quiero guerra. Quiero seguir a Cristo con verdad». Por un segundo bajó la mirada y pensé que iba a abrirse, pero levantó la cabeza y soltó: «No traigas a los niños a eso». Esa frase me partió. Me fui sin responder, para no convertir el dolor en ataque. Nunca más. Hubo semanas en que quise retroceder para recuperar paz familiar. Pensaba: vuelvo, pido perdón, fin del conflicto. Pero imaginarme hablando contra la misa me cerraba el estómago. No podía mentirme. Rebeca decía: «No sacrifiques la verdad por tranquilidad». Yo preguntaba: «¿Y si destruyo a mi padre?». Ella respondía: «Tu padre no es frágil, su orgullo sí». Empecé a rezar sin discursos. A veces solo: «Jesús, si estás en la Eucaristía, enséñame a amarte sin odiar». Esa oración me salvó de amargarme. Yo no quería cambiar de iglesia, quería cambiar de corazón. Y entendí que la verdad sin caridad se pudre. En enero de 2023 inicié catequesis formal para ordenar mi fe. Ignacio fue claro: «Esto lleva tiempo, no prometas nada rápido». Empecé a estudiar el credo, los sacramentos y la historia. El 14 de febrero de 2023 anoté: «No estoy entrando a un club, estoy volviendo a una familia». Luché con temas difíciles: María, santos, autoridad. No quería tragarme todo sin pensar. Quería entender sin orgullo. Elena me ayudó a separar prejuicio de doctrina. Poco a poco mi lenguaje cambió. Dejé de decir ellos y empecé a decir nosotros, con cautela, como quien aprende a respirar de nuevo cada día. Mi primera confesión fue el 18 de febrero de 2023. Me daba vergüenza porque siempre critiqué ese sacramento. Entré con manos frías y garganta seca. Ignacio dijo: «No vienes a impresionar, vienes a decir la verdad». Confesé soberbia, dureza con Rebeca, necesidad de tener razón y miedo a decepcionar a mi padre. Mientras hablaba, el pecho se aflojó como aquella mañana en la catedral. No hubo luces, hubo honestidad. Cuando escuché la absolución, no sentí euforia. Sentí descanso, como si se apagara un ruido constante. Salí y me senté 15 minutos en un banco. Solo agradecí y supe: era Dios. Después de la confesión, Rebeca me dijo que yo estaba más suave, más humano. Empecé a preguntar en vez de juzgar y dejé de usar la fe como martillo. Pero el silencio de mi padre seguía. Pasó Semana Santa de 2023 y no llamó. Pasó mi cumpleaños, el 9 de junio, y tampoco. Mi madre enviaba mensajes breves: «Estoy bien, rezo por ti», siempre con cuidado. Yo contaba los meses. A veces el dolor me tentaba a despreciarlo. Entonces recordaba mis miedos y repetía: «No humilles, ama». Si mi padre no podía verme, yo podía verlo como padre, sin odio. El 30 de junio de 2023, tras 14 meses, recibí un audio de mi padre. Duró 19 segundos. «Solo quiero saber si estás bien». Nada más. Lloré de alivio y tristeza a la vez. Respondí: «Estoy bien, te quiero».
No quiero pelear contigo. Él no contestó, pero tampoco me bloqueó. Para mí fue una rendija. A veces Dios no abre una puerta completa, abre un centímetro para que respires. Rebeca me dijo, no lo presiones, dale tiempo. Yo aprendí que sanar no es ganar conversaciones, es estar disponible sin exigir, incluso cuando duele. Ese día sentí que paciencia era fe. En agosto de 2023 elegimos padrinos. Ignacio sugirió a José Manuel y Ana Belén, discretos y pacientes. Fijamos la fecha, 24 de septiembre de 2023. Me desperté a las 07:40 con un nudo, pensando en mi padre. Me pregunté si traicionaba mi infancia. Luego miré a Rebeca y recordé cuánto me sostuvo cuando yo era duro. Llegamos a la parroquia y sentí nuevo. No ganas de demostrar, sino ganas de pedir perdón. Cuando fui recibido, no sentí victoria, sentí hogar. Al comulgar como católico, recordé, deja de pelear. Y entendí que Dios no me ganó una discusión, me devolvió descanso. Esa tarde le escribí a mi padre una carta breve, sin teología. Papá, hoy fui recibido en la Iglesia Católica. No lo hice para humillarte. Lo hice porque, con dolor, creo que aquí está Cristo de un modo que yo no conocía. Te amo. Si algún día quieres hablar, estoy. No hubo respuesta. En noviembre de 2023, mi madre vino sola a casa. Me abrazó y dijo, no entiendo todo, pero te veo menos duro. Esa frase me sostuvo. No quería odiar a mi padre. Aprendí que la conversión empieza en el corazón y que el perdón se practica antes. Hoy es 22 de enero de 2026. Inés tiene 10 años y Mateo 13. Mi padre sigue siendo pastor y no ha venido a misa. Hablamos a veces, poco, con cuidado. Hay días buenos y días fríos. En casa seguimos aprendiendo. Mis hijos preguntan y yo ya no finjo saberlo todo. Les digo, si no entiendo, lo busco. Antes eso me parecía debilidad, ahora me parece humildad. Yo no soy el hijo del pastor que gana debates. Soy un hombre rescatado del cansancio. Y si cuento esto, no es para presumir, es para quien sepa que Dios guía cuando duele. Con María choqué fuerte. Yo repetía, eso distrae de Jesús. Se lo dije a Elena el 9 de marzo de 2023, a las 18:10. Ella preguntó, ¿te molesta María o te molesta que Dios use mediaciones? Me quedé callado. Me recordó que yo acepto mediaciones cada día. Maestros, médicos, amigos. Ignacio me propuso una prueba. Rezar un Ave María pidiendo humildad, sin dramatismo. Lo hice el 12 de marzo y sentí vergüenza, no por ella, sino por mi dureza. No vi visiones. Entendí que mi problema era el control. Confiar fue más difícil que estudiar, y empezó mi verdadero cambio. Otro muro fue la autoridad. Me gustaba yo y mi Biblia, porque sonaba libre, pero me dejaba solo. En catequesis entendí que Cristo dejó una iglesia concreta, capaz de caer y corregirse. Eso me enfadó, porque yo quería pureza sin historia. Elena repetía, lo humano no invalida lo divino, lo revela. Cuando leí sobre sucesión apostólica, lo sentí como continuidad. Vi que yo fabricaba una iglesia a mi medida, y la medida cambiaba según mi ánimo. La autoridad, cuando es servicio, me da descanso. Ya no tengo que inventarlo todo. Sigo leyendo la Biblia con más paz y menos miedo. Con los niños aprendí a explicar sin imponer. En 2024 Mateo me dijo, «Papá, ¿por qué antes decías que esto era mentira?» Respondí, «Porque tenía miedo y orgullo. Confundía saber con amar». Inés preguntó, «¿Jesús se queda aquí siempre?» Y dije, «Eso creemos, por eso lo tratamos con respeto». En casa empezamos a rezar simple, sin discursos. A veces solo un Padre Nuestro y una intención por mi padre. No quería que heredaran mi dureza, quería que heredaran honestidad. Les enseñé que buscar la verdad puede costar.
pero no vale si pierdes caridad. Y cuando fallo, vuelvo a confesarme y sigo aprendiendo. Mi infancia evangélica me enseñó a amar la Escritura. Rechazo la soberbia con la que yo miraba a los demás. Hoy, cuando hablo con evangélicos, intento no repetir mi veneno. Si me preguntan por qué soy católico, no empiezo atacando, empiezo contando lo que viví. El silencio, la presión que se soltó en mi pecho, la paz de la confesión. La lógica importa, pero el corazón herido necesita descanso. No quiero que mi historia sea un arma, quiero que sea un puente. Si Dios me tuvo paciencia cuando yo era duro, yo también debo tener paciencia sin perder la caridad. Si te sientes atrapado entre tu familia y tu conciencia, te entiendo. Nadie quiere perder cariño por buscar verdad. Yo no te diré, hazlo ya. Te diré lo que me salvó. Ir despacio, con hechos, no con rabia. Lee, pregunta, contrasta y reza sin teatro. Busca un sacerdote paciente y alguien formado que te ayude a ordenar lo que sientes. No conviertas tu proceso en pelea. La pelea roba el alma. Tampoco te mientas para encajar. La mentira roba descanso. Dios no me pidió rapidez, me pidió honestidad. Si tu familia se cierra, responde con firmeza y caridad. Se aprende. Cuando vuelvo a la pregunta de Inés, ¿dónde está el altar? Entiendo que Dios usó una voz pequeña para romper mi armadura. Yo había construido una fe correcta, pero sin descanso. El altar me enseñó que la fe es mirar a Cristo y dejarte mirar por Él. Perdí prestigio y comodidad. Gané oración, silencio y una paz que no depende de quedar bien. Si me piden una frase final, diría esta: no tengas miedo de ser honesto ante Dios. La verdad puede costar, pero el descanso vale más. Y si estás cansado, recuerda, deja de pelear y vuelve a Cristo.